formación en verificación, esta formación en periodismo, porque el periodismo lleva la verificación en sus entrañas, y otra cosa, otra línea que también estamos empezando, es todo esto de lo que se llama la educomunicación, porque yo tengo una batalla de las muchas que tengo, y una es que los graduados y graduadas en periodismo sean los profesores de lengua en los institutos. ¿Y por qué? En lengua española. ¿Por qué? Porque creo que nosotros, aparte de ser los verdaderos escritores, o sea, la mayoría de los grandes escritores del siglo XIX y XX en Occidente proceden del periodismo, nosotros hacemos lengua, la producimos. Además de eso, nosotros somos los que sabemos, porque sabéis que hay unos temas ahora en la secundaria y en el bachillerato de identificación de fuentes, de cómo utilizar Internet, etcétera, etcétera. De hecho, uno de nuestros temas de investigación también es Wikipedia, como campo de batalla ideológico. Hemos publicado varias cosas sobre eso. Básicamente, desde mi punto de vista, somos los más adecuados para dar esas clases, porque sabemos cómo buscar información, cómo discernir qué información es cierta y no, e incluso somos los que sabemos verificar a los verificadores, que también me parece importante, y por otra parte, creo que somos adecuados en el ecosistema de las empresas, no solamente periodísticas, sino sanitarias, farmacéuticas, están muy interesados en esto. Tenemos también una línea sobre fake news en salud, porque sí que me parecen la política también y la económica, pero a mí cuando hay una noticia falsa en salud me preocupa, porque sí que tiene más repercusión en la salud de las personas y en que alguien se pueda fallecer o no. Y me parece que esta carrera de periodismo tiene muchísimas posibilidades, y desde mi punto de vista, yo hace poco estaba en un instituto hablando de diferentes titulaciones y tal, y yo dije que la que más futuro tenía era periodismo. Sinceramente lo pienso, y creo que básicamente tiene que ver con la importancia de cómo conseguir información fidedigna y cómo dársela a la sociedad, y que eso es muy relevante. No sé si me extendí mucho. No lo sé. Lo que sí sé es que nos ha dado un chute de optimismo sobre el periodismo, y encima nos ha traído una plaza, nos ha hablado de una plaza a la que podéis optar, y nos regala un libro. La noticia hoy de que el chaval que ha sacado la plaza no puede, porque no tal, y que hay que volver a sacar la convocatoria. Entonces lo digo, pues si hay gente que está en el máster oficial, este es el máster oficial. Sí. Si es máster oficial, pues si están en máster oficial se pueden optar a la plaza. La sacaré en LinkedIn para que la gente... Pues ya sabéis, en LinkedIn y luego en la UNEDA por el libro. Lo diré a vosotros, por el manual. La publiquéis. Muchas gracias, Carlos. Paula, pues a ver, te vamos a preguntar lo mismo. ¿En qué estás ahora en desinformación? Porque sé que también, hilando con lo que decía Carlos, lo has relacionado con alfabetización mediática, ¿no? Entonces, bueno, no sé en qué estás ahora, que nos lo cuentes. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, y sobre todo al profesor David Barona, que tiene la culpa de que esté aquí porque hemos trabajado en estos temas precisamente juntos durante los últimos años. Y gracias, por supuesto, al coordinador del máster, el profesor Jesús Flores, también por esta invitación, y a ti, Sergio, hay que ser agradecido en esta vida, por moderar este encuentro, y por estar en este cartel, que por supuesto es un privilegio, ¿no? Yo hoy me he sentido como si viera un Rolling Stone, porque para mí el profesor Lucas Graves es una eminencia, y por supuesto también Carlos y Sergio y Irene, porque están en el campo de batalla, ¿no?, de la lucha contra la desinformación, y yo también soy de esas que lo ve de una manera positiva con respecto a nuestra profesión. Así que, bueno, os cuento que en los últimos años lo que hemos estado haciendo el profesor Barona y yo es estar pendientes de cuáles son vuestras preocupaciones como jóvenes y cómo os afecta la desinformación. Por una parte tenemos esa línea centrada en alfabetizar a los jóvenes estudiantes en edad escolar, y luego en la etapa universitaria. Y gracias a eso, como de bodas salen boditas, pues en la investigación pasa lo mismo, ¿no? De investigaciones salen nuevas investigaciones, y empezamos por niños, y eso nos lleva a un proyecto de investigación europeo, un Erasmus, a través del cual desarrollamos una herramienta de autodiagnóstico, a través de la que los estudiantes pueden hacer un test muy sencillo y pueden conocer su grado de vulnerabilidad con respecto a la desinformación, de tal manera que saben cuáles son sus puntos flojos, que pueden ser, pues a lo mejor es que yo no me fijo en la autoría de una información, o no compruebo una imagen. Entonces puedes ahí saber dónde tienes que reforzar tu conocimiento, tus competencias digitales.
De ahí participamos en otro proyecto europeo, esta vez no como coordinadores, sino como, como miembros de un paquete, ¿no?, de trabajo. Y el objetivo ahí era como crear una suerte de currículum europeo para un nivel de aprendizaje de grado superior. Y ahí pues aprovechamos para diseñar o identificar las competencias de verificación, las que creen los profesionales de la verificación, que les molestamos para ello, que debe tener un alumno para después poder optar a un puesto en esos medios de fact-checking que hoy ya pues están más que consolidados. Y bueno, vamos a publicar ahora, también tenemos extra primicia. En unos días sale un artículo que es más teórico, que también está encaminado un poco a esa combinación que siempre intentamos de la academia con la ciencia, ¿no? Y que los alumnos se beneficien de todo este conocimiento, de este aprendizaje, y que nosotros también nos podamos nutrir de vuestra percepción, ¿no?, con respecto a la desinformación. Entonces ahí en este artículo teórico proponemos la desinformación, el concepto del desmentido, como un género periodístico, porque hay medios de comunicación especializados en eso, porque hay nuevos perfiles profesionales que se dedican exclusivamente a eso, porque si accedemos a cualquier web de un medio de verificación ya con una trayectoria, vemos secciones perfectamente identificadas. Carlos ha dicho ahora la información sobre salud, migración, feminismo, lo vemos en Maldita, lo vemos en Neutral, lo vemos en F, ¿no? Esa diversificación a su vez de temática te está diciendo algo, está diciendo que esto me está adquiriendo una dimensión muy interesante, y eso desde el punto de vista profesional, pues creo que tenemos ahí todo un espacio para seguir indagando, y luego nos gusta también consultaros a vosotros porque nos decís, oye, me están pidiendo esto en una empresa, entonces comprobamos que eso funciona o que efectivamente se corresponde con un programa académico. Bueno, intentamos un poco ahí pues responder a unas demandas y a otras, y de camino nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, David? También, porque aprendemos muchísimo y nos sentimos de alguna manera pues que estamos aportando al debate. Muy bien, muchas gracias, Paula. Pues la pregunta que sigue pues es casi obvia, ¿no? Ya nos habéis contado en lo que estáis trabajando, y bueno, la idea sería profundizar sobre todo en qué impacto tiene la desinformación en la sociedad, y luego cuál es el papel desde vuestra posición, o sea, de la posición de la investigación y de la academia, qué podemos aportar o qué se puede aportar para revertir esos efectos si son negativos, o para, digamos, luchar contra o aminorar ese impacto o filtrarlo. Lucas, ¿qué nos puedes contar ahí? Bueno, para mí esto es un tema bastante complejo y realmente un poco angustiante, porque me encuentro virando de un punto de vista al otro. Pero es importante decir, como al principio, que realmente no existe ningún consenso académico en cuanto, o sea, al tamaño del impacto de la desinformación, ni en cuanto a cómo medirlo o hasta concebirlo, ¿no? O sea, no existe ningún consenso. Y yo creo que es muy importante, o sea, se tiene que tener en mente dos ideas bastante contrarias al mismo tiempo. Por un lado, se tiene que decir que hemos visto un tipo de pánico moral en los últimos años en cuanto a la desinformación, en la cual cualquier resultado espantoso o desagradable o ruinoso en el mundo se atribuye a la desinformación en las redes. Y también se tiene que decir que hemos visto ese tipo de pánico moral con cada revolución mediática en la historia. O sea, no es nada nuevo, no es nada nueva. Y realmente es muy difícil hablar de efectos directos que tiene la desinformación en las creencias o las actitudes de los individuales. Y ya tenemos una gran serie de estudios muy rigurosos, muchos estudios experimentales que han mostrado eso. O sea, entonces eso ya se sabe. Y sin embargo, siempre que escuchamos a como líderes políticos o periodistas o quien sea
atribuyendo como una transformación política a la desinformación de una forma bastante cruda. Eso es un lado, pero al mismo tiempo es obvio que la desinformación en las redes forma parte de un proceso de cambio fundamental en la cultura política, tanto al nivel nacional que al nivel internacional, y sin hablar como de causas directas, que está vinculado, que está ligado, por ejemplo, a la caída de las instituciones tradicionales o al surgimiento de discursos populistas. Bueno, entonces eso es como la paradoja en que siempre me encuentro, y me encantaría saber lo que piensan los otros ponentes. Carlos. Pues estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que, por un lado, a lo mejor se le está dando más relevancia, a lo mejor, de lo que los estudios están diciendo. Yo siempre recuerdo que la desinformación siempre ha estado ahí. Por ejemplo, en el propio nacimiento de nuestro Estado español, pues si recordáis un poco, Isabel la Católica no era la que tenía que ser reina de Castilla, tenía que ser Juana, su prima Juana, hija de Enrique IV de Castilla, y hubo un complot por parte de los partidarios de Isabel la Católica en la que se dijo que la princesa Juana no era hija de Enrique IV, sino que era hija de un noble que se llamaba Beltrán de la Cueva. La pobre se le llamó Juana la Beltraneja, con lo cual en las teorías de la conspiración muy interesante también qué nombre le pones, etcétera. Finalmente, bueno, pues se consideró que ella no podía reinar en Castilla, y reinó Isabel la Católica, y se metió a la pobre Juana, la princesa Juana, en un convento de clausura para que nadie no pudiera tener hijos ni nada, por si acaso, ¿no? Era reina de verdad, ¿no? ¿Y qué pasaba en esa época, en el siglo XV, que no ocurría ahora? Pues no había ni ciencia ni periodismo. Si hubiese habido periodismo, pues hubiese sabido que Beltrán de la Cueva, el noble al que le atribuían la paternidad de esa niña, estaba muy lejos de la reina Isabel, la madre la esposa de Enrique IV, Isabel de Portugal, muy lejos de Isabel de Portugal cuando la niña fue concebida. Por lo tanto, no podía ser el padre. Eso es una cosa típica de verificación. Pero ¿dónde está este señor y dónde está esto? Y en aquella época no había un avión que te llevara rápido de un lado a otro. Y por otra parte, no había ciencia, es decir, no había pruebas de ADN. Esos son dos elementos que ahora tenemos para verificar, y que antes existía y cambió la historia de España. No sabemos cómo hubiese sido la historia de España si en lugar de Isabel la Católica hubiésemos tenido como reina de Castilla a Juana. Quiero decir, la desinformación siempre ha existido la desinformación, por ejemplo, en las épocas bélicas, etcétera. ¿Qué cambia ahora? Y el poder es el poder, los gobiernos, el poder es el mayor emisor de desinformación de siempre, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Pues ahora lo que sucede es que con las redes sociales la desinformación es muy rápida, muy veloz, y cualquier teoría, vamos a decir, extraña, pues puede penetrar. Y yo soy de un pueblo de Tenerife relativamente pequeño, de 21.000 habitantes, se llama Güímar, y yo creo que para nuestra estadística de 20.000 habitantes, allí puede haber un terraplanista. Pues en mi pueblo el terraplanista, hasta las redes sociales e internet, estaba solo. No se comunicaba con nadie más. Hoy en día esos terraplanistas se pueden comunicar unos a otros en todo el mundo, en toda España, en todo el mundo. Entonces, la cantidad de terraplanistas, si hay uno por cada 20.000, pues si somos 8.000 millones, pues imaginaos cuántos terraplanistas puede haber, comunicados todos, que además, que es una cosa muy interesante, los algoritmos nosotros estamos analizando tanto de Facebook como de Google, lo que hace Facebook, ¿cómo están hechos esos algoritmos? Realmente están hechos para potenciar los sesgos cognitivos, porque el cerebro, lamentablemente, el cerebro no está hecho ni para la justicia ni para la verdad, el cerebro humano. El cerebro humano está hecho para optimizar energía bioquímica, es decir, para no gastar mucha energía. ¿Y cómo no gastas energía? Pues si coges y crees creencias previas. O sea, cuando tú lees algo que consolida una creencia previa, gastas menos energía que si lees algo que la refuta. Y entonces el cerebro siempre va a creer aquello que ya creía, y eso es así. Y si tú, por ejemplo, en Google, el algoritmo de Google no está hecho para la verdad, está hecho para que si tú buscas vacuna, peligro, te salga toda la gente que dice que vacunarse es un peligro.
porque si no, no lo hubieses buscado vacuna peligro. Si tú buscas vacuna salvación, te buscas eso. Y Facebook también te hace amigos de aquella gente no que piensa contrario que tú, porque si no, no te metes en Facebook, sino de aquella gente que piensa como tú. Y entonces eso hace lo que llamamos, lo que en inglés sería echo chamber, o sea que aquí cámaras de eco, cámaras de resonancia, en las que todo el mundo que piensa que la Tierra es plana está unido y está hablando de eso, y al final se cree que la Tierra es plana o que Joe Biden no ganó las elecciones en Estados Unidos, o que porque está solamente escuchando eso. Y eso es una cosa que antes, no estoy diciendo en la Edad Media, pero sí estoy diciendo a lo mejor en el siglo XX, cuando los medios de comunicación, porque los medios de comunicación pueden estar sesgados por ideología, pero nunca decían mentiras absolutas, no dicen una mentira total, no dicen algo conspiranoico, ¿no? O sea, no dicen. Y eso es algo que ahora sí ocurre. Entonces tenemos un poco que diferenciar. Y claro, toda la gente joven que en realidad se está... Yo lo he hecho la prueba y eso es que es así. Yo a los jóvenes les veo muchos valores y es otra forma de ver las cosas. Hay gente que dice otra raza distinta a mi generación. Estupendo. Pero una de las cosas más curiosas que me sorprende es que leen información a través de las redes sociales. No van a la web de El Mundo, del País, del diario.es, de DF, etcétera. No, ellos van a la... Y claro, lo que te llega es lo que el algoritmo piensa que te va a gustar. Entonces te vas como sesgando en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que es relevante y diferente en estos momentos. Creo, sinceramente, que nuestro papel en la academia es investigarlo y darlo a la sociedad. O sea, yo creo que más que ahí me parece mucho, ¿no? O sea, investigarlo, reflexionar sobre esos temas y decir, mira, estos resultados hemos sacado. A lo mejor nos equivocamos también, como todo el mundo. Nosotros los académicos no somos infalibles, pero sí que me parece que es importante esa diferencia de, oye, es un impacto relevante. Tal y como funciona el mundo va a funcionar así. Entonces, si tú le dices a la gente, yo tengo un tema que doy de cómo funciona el algoritmo de Facebook y cómo funciona el algoritmo de Google. Vale, es decir, es secreto. Si nosotros hemos hecho ingeniería inversa para ver cómo está diseñado de manera que, dependiendo de, por ejemplo, si el algoritmo de Facebook te dice que los vídeos van a valer más y se va a potenciar más, pues los periódicos hacen más vídeos, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que si tú eres terraplanista, bueno, pues Facebook te va a poner con muchos terraplanistas. Si eres... porque claro, el sesgo de confirmación... ¿Qué es el sesgo de confirmación? El sesgo de confirmación te dice que de toda la evidencia que hay, si tú crees que las vacunas son peligrosas, solo vas a creer aquella que hubo un problema con la vacuna. Que todos tienen algún problema. Entonces tú vas a seleccionar eso. Entonces... Si tú sabes eso, tú sabes que los algoritmos funcionan así, tú sabes que las redes sociales funcionan así y tal, pues yo creo que sabiendo eso es bastante para saber más o menos, pues aproximadamente sobrevivir en este ecosistema. Mucho más, yo lo veo difícil. ¿Qué vas a prohibir redes sociales? Imposible. ¿Qué vas a prohibir gente que diga una locura? Pues eso, no sé, eso es libertad de expresión también, y en fin. Y bueno, y en estos momentos tampoco pasa con los periodistas, siempre estamos con la... Yo he sido periodista también, he estado en la agencia EFE, que para mí es mi gran maestra del periodismo y luego en el mundo, y me considero periodista por encima de todo. Y creo que, por ejemplo, ahora ha pasado, no sé si habéis sabido toda esta historia que ha pasado con Peñafiel y a Reina Leticia y tal. La sociedad se le ha dicho, oye, pero eso, ¿qué pruebas tienes? O sea, entonces la sociedad ha estado defendiendo a la reina y dice, bueno, ¿qué pruebas tienes de esto, no? Y creo que básicamente es, oiga, esto funciona así, hay gente que lo quiere creer y lo va a creer aunque le demuestres que no. Hay un sesgo cognitivo que es el sesgo partidista. Si tú eres de un partido político y muy militante, las incoherencias de tu candidato no las vas a tener en cuenta, y las incoherencias pequeñas del candidato de la oposición las vas a maximizar. Somos así, el cerebro humano es así. Entonces, hay que saber esto, y luego también hay que, desde mi punto de vista, romper una lanza por el periodismo tradicional, o sea, por los periodistas, por los medios de comunicación, porque nosotros también estamos estudiando, como me encantan las conspiraciones y el efecto conspiranoico que llamamos, la gente que cree que todo es una conspiración, al final hemos visto
que se informa por blogs rarísimos, Seek the Truth, La Verdad te hará libre, no sé qué, no sé, que al final es que son auténticas patrañas. Y realmente, sinceramente, no he visto nunca ningún medio que diga que la Tierra es plana, ningún medio serio, independientemente del sesgo ideológico. O ningún medio, por ejemplo, hemos sacado también hace poquito un artículo basado en una encuesta, en donde, por ejemplo, la gente que se quería informar del COVID, que era antivacuna, no consumía medios tradicionales. ¿Por qué no consumía medios tradicionales? Porque los medios tradicionales, todo el mundo decía que había que vacunarse. Entonces, o sea, no se puede atacar a los medios tradicionales. Yo creo que una de las fórmulas es volver un poco a saber que un medio tradicional, con todos los sesgos, yo admito que los medios, porque al final un medio también, si un medio es de derecha, no puede alabar a Pedro Sánchez porque sus lectores o lo que sea de derechas no se lo van a permitir, y si un medio es de izquierda no va a hablar bien de Ayuso porque sus lectores, o sea, eso es así, pero no dicen mentiras, eso es importante. Y luego también, bueno, pues tener una conciencia, creo yo, en las facultades para enseñar todas estas cosas y que los nuevos alumnos y alumnas lo puedan poner en marcha. Muchas gracias. Paula. Hablaba Sergio de impacto y Lucas nos decía también que es muy difícil medirlo, ¿no? Entonces hay numerosísimos estudios que os podemos recomendar, el Global Disinformation Index, ¿verdad? El mismo del Foro Económico Mundial, que el otro día decía que la desinformación en los próximos 2 años es la principal amenaza, eso para los usuarios, lo que han respondido los ciudadanos. El de McAfee está en el 8º lugar. Bueno, McAfee habla de apocalipsis y de desinformativa, ¿no? Entonces, bueno, los datos están ahí, es verdad que es muy difícil llegar a un consenso, qué informe es válido, qué ranking, ¿no?, es más estremecedor. Eso es un poco complejo. Por eso, volviendo un poco al terreno de la alfabetización, a mí me llama la atención y me quedo más con esos datos para intentar darle respuesta desde donde ponemos, que somos profesores y tenemos muchísimas tareas, pero hay labores sencillas en las que sí podemos ayudar, ¿no? Cuando están diciendo el Eurobarómetro o el informe del Ministerio del Interior que los jóvenes os estáis exponiendo a contenidos desinformativos todos los días, que habéis sido víctimas de discursos de odio, que se os ha puesto en la diana digital para ridiculizaros, humillaros, desprestigiaros, y esto especialmente a quienes, a los menores no acompañados, a las mujeres, a las niñas, los chicos, los menores de edad especialmente, se sienten víctimas del discurso de odio y de los contenidos violentos en Internet. Hay datos que son realmente llamativos. Entonces ahí es donde estamos viendo un impacto, cuando alguien se siente víctima de la desinformación a ese nivel y cuando se están formando su espíritu crítico, ¿no?, y están adquiriendo ahí un bagaje intelectual. Ahí hay que hacer algo, ¿no? Hay que intentar ayudar. Y el informe de IPLAN, por ejemplo, también en el que dice que las niñas especialmente se ven agredidas por la desinformación, bueno, pues porque probablemente publiquen muchos más contenidos en las redes de fotografías y vídeos sobre su físico, entonces ahí pues están mucho más en el escaparate. Entonces pues creo que ahí es donde podemos empezar a hablar, ¿no?, de ese impacto, porque está teniendo incidencia en la vida real de las personas, ¿no? Dejo ahí el tema para no extenderme mucho más. Bueno, yo creo que está quedando una mesa bastante optimista dentro de lo que esperábamos, aunque Lucas está ahí siempre con el punto crítico que siempre hace falta, ¿no? Pues os quería preguntar ahora cuáles son los retos, las líneas de futuro de investigación precisamente para eso, ¿no? Para luchar contra, o para aportar, como bien nos decíais los tres, para aportar a la sociedad en ese estudio de la desinformación, en ese conocimiento que se va formando, como decía Carlos, y en esa lucha. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las líneas? Alguno ha lanzado por aquí inteligencia artificial, evidentemente que eso es como un poco el futuro, pero ¿qué veis exactamente en el campo de la desinformación y de la lucha contra la desinformación y la verificación? ¿Qué veis como retos de futuro o como líneas más actuales o más inminentes? Ok, hablamos de desafíos y también de las líneas. Sí. Okay. Bueno, por lo que yo veo existen como tres líneas centrales de investigación en cuanto a la desinformación y también a la verificación. Hay una rama muy importante experimental que se base como en la psicología social,
y que intenta medir de una forma cuáles son los efectos individuales de la desinformación, tanto como la verificación, es decir, cómo se cambian las creencias o las actitudes después de que alguien vea un bulo o un fact-check por el otro lado, ¿no? Y eso ha sido muy útil, pero también es una perspectiva bastante limitada, en mi opinión. Pero sí ha sido muy útil y ha mostrado, por ejemplo, que la verificación sí funciona al nivel de los individuales, que ver un fact-check le ayuda a alguien como dejar una creencia falsa que tuvo, pero también que, por ejemplo, que la desinformación no llega a cambiar, como ver un bulo, no te va a cambiar los pensamientos muy directamente o muy fácilmente, ¿no? Bueno, de ahí hay como otra rama muy grande, como computacional, en que se usa, y esto es muy popular porque hay mucha gente que quiere trabajar en esto, que usa análisis de las redes para estudiar la propagación de la desinformación o de la verificación a través de las redes sociales. Y bueno, como dije, eso es un campo muy grande y la gente estudia como algo falso, como mueva de un país para otro, o qué es la rapidez con que se distribuye, por ejemplo. Bueno, y de ahí lo que yo encuentro muy interesante es que también existe una tradición como más cualitativa y a veces hasta humanística que estudia a los discursos de la conspiración o de la desinformación de un punto de vista cultural. Y eso yo lo veo muy útil porque ahí se intenta entender qué es lo que significan estos discursos para la gente que participa en ellos, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué les gusta asociar los como decías, terraplanos? Terraplanistas, sí. Terraplanistas con otros terraplanistas, ¿no? ¿Qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que significa ese discurso para ellos? Porque la mayoría del tiempo no tiene que ver con los hechos mismos, tiene que ver con la vida social, ¿no? Y con la identificación. Y bueno, y de ahí hay como una cuarta tradición, como yo decía, muy pequeña, que estudia como de un punto de vista sociológico a los periodistas que luchan contra la desinformación. Y bueno, hablo muy rápidamente de algunos desafíos. Hay muchos, pero nombraré como 3. Mira, uno es entender cuál será el papel del IA, no solo, por ejemplo, en la creación de los deepfakes, que eso sí puede ser que nos asuste, pero no creo que sea lo más importante. Lo más importante es entender cuál será su papel en el desarrollo estratégico de las campañas de la desinformación, como organizadas, aunque sea por estados a veces o por actores privados. Y otro es estudiar la circulación de la desinformación de una manera integrada que no solo se enfoca en las redes sociales, que es un poco como, no sé si esto se dice en España, pero es como el cuento del borracho que busca sus llaves abajo de la luz y la policía le pregunta, bueno, ¿por qué buscas ahí? Ahí perdiste las llaves. No, pero es que aquí hay luz. A veces se puede considerar que la investigación de la desinformación se ha enfocado mucho en las redes sociales
porque hay muchos datos en las redes sociales, ¿no? Es muy fácil de investigar, es muy interesante, pero no forma, o sea, todo el mundo mediático. Entonces, un desafío muy grande es estudiar la circulación de la desinformación de una forma integrada, que incluya a los medios tradicionales y que incluye también al discurso, a los retóricos políticos, ¿no? Porque o sea, el fuente más importante de la desinformación son los propios políticos o figuras públicas, ¿no? O sea, en Estados Unidos no son las redes sociales que los convencieron a tercera por ciento del país que Trump ganó hace 3 años. Fue Trump mismo, claro. O sea, se tiene que estudiar la desinformación de una forma integrada y, finalmente, concebir y estudiar los impactos de la desinformación de una forma que toma en cuenta los contextos locales, porque muchas veces tenemos estudios que lo manejan como de una forma muy descontextualizada, pero el efecto de un bulo o el efecto de un discurso falso depende mucho en la política local, en la cultura local. Ahí es donde se encuentra la resonancia, pero hasta ahora hemos visto muy poco como esfuerzo del mundo académico para entender el movimiento de la desinformación de esa forma, con el contexto local y cultural. Bueno, y ahí paro. Bueno, muchísimas gracias. Carlos. Pues estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, yo creo que efectivamente hay que ir por esas líneas, por esas dos líneas. Una es cómo, de alguna manera, la desinformación, la gente, o sea, yo creo que cuando haces una verificación de noticias, eso solamente convence, entre comillas, a unas personas que no estaban muy informadas sobre el tema, entonces, bueno, accede ahí, y a gente que le refuerza, pero no a los que no están, los que no creen en eso, ¿no? Y, por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes sobre que toda la verificación que hizo el New York Times y el Washington Post de todas las mentiras que decía Trump, eso no le afectó absolutamente nada a Trump, es más, le potenció a Trump, ¿no? Entonces, realmente la gente decía, no, es que el New York Times y el Washington Post son diarios muy progresistas, que lo que hacen es sesgar todo para atacar a Trump, etcétera. O sea, y él lo utilizaba de manera que le potenciaba. Y eso está pasando. Nosotros hemos hecho un análisis con la ultraderecha francesa y hemos visto cómo lo han hecho también, han usado esas estrategias, y eso hay que valorarlo, porque eso funciona, porque no funciona, eso me parece importante. Y luego también estoy de acuerdo en que no se puede solamente analizar las redes sociales, porque es verdad que te salen papers muy buenos porque son fáciles, porque sacas todos los tweets, sacas 120.000 tweets y empiezas ahí y te salen unos gráficos muy bonitos y entonces el paper te lo publica. Pero creo que hay que preguntar, yo creo que hay que volver a lo que de verdad sabemos hacer los periodistas y los que somos investigadores en periodistas, a preguntar a gente que trabaja como verificadores, a preguntar a gente que trabaja de periodista, a preguntar y ver qué se saca de esa información, porque eso es muy relevante también, ¿no? Y yo creo que allí tenemos que analizar cómo es ese discurso. Creo que hay que valorar también los sesgos que pueden tener los verificadores, ya he hablado de ello, por lo que fuera, pues porque están financiados por una determinadas personas o porque tienen unos determinados jefes o jefas, etcétera, ¿no? que tienen una determinada ideología, y eso pues hay que analizarlo, a ver si eso se hace bien o se hace mal, etcétera. Respecto a lo que se está haciendo en inteligencia artificial y en algoritmos y en computación para verificar las informaciones, no se ha llegado a nada. O sea, eso, los informáticos creen que son muy listos, pero realmente no es por nada, pero yo creo, no sé si aquí hay algún informático, pero yo creo que nosotros los periodistas somos mucho más listos. ¿Por qué? Porque el problema de la verificación automática es que ellos dicen, bueno, como la fuente tiene autoridad, la fuente es importante, pues tiene que decir la verdad. O sea, no. Mi tesis doctoral es cómo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, mintió en Doñana y en el Prestige. Vosotros sois muy jóvenes y no os recordáis aquellas catástrofes ecológicas, pero mintió. ¿Y por qué mintió? Porque el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas está puesto por el gobierno, y si está puesto por el gobierno es un arma política.
Entonces, científicos del CSIC, no, perdona, ¿quiénes son? ¿Por qué? Y todo eso lo sabe el periodista. El periodista sabe, siempre digo, en periodismo científico, que está como relacionado a veces, a ver, tú quieres hacer un reportaje sobre la energía nuclear. Catedrático de física nuclear, pues este sabrá de esto. Pues claro que sabe, pero esa persona está relacionada con el lobby de energía nuclear, porque entonces ya no te sirve. Y claro, eso no es suficiente, los verificadores automáticos no lo hacen, y eso tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, eso lo sabemos los periodistas. ¿Y por qué? Porque el periodista especializado y el periodista que lleva mucho tiempo, que yo creo que en las redacciones tienen que convivir gente joven, por supuesto, pero gente también de todas las edades y gente madura, porque son los que decíamos, yo estaba, los que tienen el colmillo afilado, ¿no? El que sabe cómo está. Pero ¿cómo le vas a preguntar a este? Si mira, estaba hace 4 años aquí, si estaba no sé cuánto. Y eso es súper importante y solo lo podemos hacer de momento los humanos, porque la inteligencia artificial sabe lugares comunes, pero no sabe cosas concretas de personas, y a mí eso me parece relevante. Y nosotros, dentro de los desafíos, estamos haciendo un modelo matemático, que no sé cómo será, cómo funcionará, de ver, para evitar los sesgos, coger el modelo estadístico que se utiliza en los ensayos clínicos, que es un modelo, vamos a decir, aleatorio, para ver qué personas que se toman los medicamentos, cómo les va, etcétera, etcétera, es un modelo aleatorio, valorar si ese modelo se puede utilizar para las verificaciones, porque claro, imagínate que tú en el análisis, como hemos hecho nosotros, te aparece que un verificador verifica más a un partido que a otro. ¿Por qué? Porque un partido miente más que otro. ¿Y de dónde sacas eso? Entonces ahí hay... Entonces, si eso fuera estadístico y fuera aleatorio, pues a lo mejor sería distinto, ¿no? Entonces, nosotros creemos que eso puede valorarse, ¿no? Eso no quiere decir que no hagan falta los periodistas. Quiero decir que el periodista tiene que ver, cuidado, es que me estoy haciendo un sesgo porque a lo mejor no se da cuenta. Puede ser que no se dé cuenta, ¿no? Y eso a mí me parece también relevante. Y eso me parece uno de los desafíos tal. Y por otro, creo que los periodistas tenemos que aprender técnicas de análisis de grandes cantidades de datos, que aquí yo sé que tenéis expertos en Big Data, y en análisis de datos, en periodismo de datos, en extraer datos, etcétera, para que no nos engañen. Otra gran fuente de desinformación que nos ha dicho, que son los gabinetes de comunicación, que también desinforman, porque dan su propio relato. Y somos los periodistas los que tenemos que verificar que, claro, si un medio de comunicación solamente se dedica a reproducir lo que pone un gabinete de comunicación, pues ahí hay un problema. Y luego otra cosa, como alumnos de periodismo, alumnos y alumnas de periodismo, les quiero decir. Una cosa es verificar que Ayuso ha dicho algo o que Pedro Sánchez ha dicho algo, ¿vale? Y otra cosa es que lo que ha dicho sea cierto. Son dos verificaciones. Y claro, pues sí es cierto que lo dijo, vale, pero lo que dijo es cierto, ¿o no? Y eso, ¿hasta qué punto lo puedes verificar? Porque eso, lo que puedes verificar es que lo ha dicho, y que lo ha dicho así, que está grabado. Pero no, y eso es un contexto que los análisis que son de informáticos no acaban de cuajar, porque dice, lo ha dicho el presidente del gobierno, pues la autoridad, lo ha dicho el ministro, lo ha dicho no sé cuánto, lo ha dicho no sé qué. Cuidado con que gente, y como decía, la mayor desinformación viene de los políticos, del poder. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Espero que estéis tomando notas porque hay una lluvia de ideas aquí para hacer tesis y yo tengo unas pocas ya, ¿no? Entonces, bueno, por seguir sumando alguna más, nosotros indagaríamos un poco siguiendo nuestra línea por las taxonomías, ¿no? de todos estos, lo que se ha llamado desórdenes informativos. Si ahora aparece la inteligencia artificial de una manera muy sofisticada y encima se populariza, llega a nuestras manos y nosotros a la vez somos creadores de contenido, el poner ahí un poco el foco en qué se está haciendo, cómo se está elaborando ese tipo de contenidos desinformativos, esos vídeos, esos audios, saberlos, destriparlos y enseñaros a vosotros, a los estudiantes, cómo están construidos, qué hay dentro, ¿vale? Cómo se explican, definirlos. Eso es muy importante para después estar más protegidos. O sea, si en algo coinciden los estudios de alfabetización mediática, es en que ese entrenamiento del ojo,
humano y el tratar con todo este tipo de contenido sí que nos preparan mejor. Eso sí está evidenciado, ¿no? Es lógico. O sea, mayor educación, mayor formación, se supone que tenemos podemos ser capaces de afrontar ciertas cosas, ¿no? También indagaría más sobre la relación en esa transversalidad que decía Lucas. Tenemos que trabajar con psicólogos. ¿Por qué? Porque la desinformación, dicen los estudios, que nos hace inseguros, nos impide tomar decisiones con certeza, con fiabilidad, y nos hace infelices. Entonces, bueno, estamos asistiendo ahora mismo al primer juicio en Estados Unidos, ¿no?, de las escuelas públicas de Seattle, fundamentalmente, contra las tecnológicas y contra las redes sociales, porque están empezando a demostrar que los contenidos desinformativos, el discurso del odio, fundamentalmente, y se pone la diana al otro, está teniendo efectos sobre la depresión de los jóvenes y que terminan muchas veces con consecuencias graves, como puede ser un suicidio. Entonces, ahí también deberíamos ser capaces de trabajar en ese impacto también, hilando un poco con lo anterior, de la desinformación sobre las personas. Creo que también, y aquí vamos a implicaros todavía más, los jóvenes formáis parte de algo que se ha llamado Internet del... Bueno, todos, ¿no? Formamos parte de eso que se llama Internet del comportamiento, ¿no? De Internet of Behavior. El inglés, perdón por mi inglés. Estoy aquí con una eminencia. Si nosotros nos estamos proyectando en Internet a base de filtros para mejorar nuestra imagen, realmente no defendemos ideas que sí exponemos ahí como para quedar bien, formar parte de un grupo, o estamos engañando a alguien sobre nuestros gustos o nuestros intereses solo para eso, por afianzar ese sentido de pertenencia, nosotros estamos contribuyendo a la desinformación. Los jóvenes están contribuyendo a la desinformación. Le estáis diciendo a otros, estáis proyectando en otros estilos de vida que en realidad no lleváis. Y eso forma parte de todo este fenómeno que es la mentira y el engaño. No es decir, me gusta esto para ligar con alguien y coincidir en los intereses. No, no, no. Estás haciendo que otra persona, porque tú le has recomendado algo, le has dicho que vaya a un sitio o que se compre determinado producto, haga lo mismo, ¿no? Lo imite, ¿no? Y ahí también hay, creo que, un riesgo que debemos atender. Y en relación con esto, ¿cómo será si nos ofrecen productos y otro tipo de bienes de consumo o ideas, o se nos acercan partidos políticos, organizaciones que quieren conectar con nosotros en base a esa desinformación que nosotros hemos creado? Esa desinformación personalizada, ¿qué efectos tendrá también sobre nosotros? Porque habrá contenidos que sean desinformativos, que se orienten a nuestros perfiles pensando que somos lo que somos en base a eso que hemos publicado. ¿Entendéis? Sé que es un poco complejo, que parece un juego ahí perverso, pero eso sí, tenemos que ser auténticos para que la información que nos llegue también sea lo más auténtica posible, ¿no? Y por último, investigaría también sobre la realidad compartida como sociedad. ¿Qué nos va a unir? Si vamos a terminar viviendo en un metaverso, no lo sé. Si vamos a vivir más virtualmente que en el espacio físico, ¿qué nos va a unir? O sea, ¿cuál va a ser nuestra realidad compartida? Si cada uno tiene la suya propia. Muy bien, muy interesante. Voy a cortar un poco el guión que teníamos previsto de preguntas y voy a lanzar una última. Voy a empezar por Paula porque bueno, ya nos daba ese anticipo de publicación. Para preguntaros sobre, digamos, la verificación como contenido académico, o sea, cómo integrar la verificación en la academia, me refiero, pero no en la investigación, sino en la propia docencia, en los propios estudios de comunicación. En vuestro caso, bueno, antes hemos estado hablando previamente en la comida alguno, pero bueno, en vuestro caso habéis publicado o vais a publicar la verificación como, o sea, una teoría que implica que la verificación es un género, pero como género periodístico. Partiendo de esa base, ¿cómo lo ves? O sea, eso es un buen paso. Y luego, ¿cómo lo integraríais en los estudios de periodismo, en este caso, de comunicación? Voy a decir periodismo porque si no, Carlos se lo va a llevar al periodismo y ya te ahorro el camino.
Empezamos por Paula, si bueno, quieres. David, también, si quieres, puedes aportar algo. A ver, nosotros hemos trabajado a ver, la teoría de los géneros periodísticos, si habéis pasado por esa asignatura, está un poquito estancada, ¿verdad? Sí que hay... cuando empezamos a investigar sobre todo esto, pues encontramos manuales muy antiguos o teorías que estaban un poquito estancadas o que no se adaptaban a la realidad, y también notábamos que la desinformación, todas esas nuevas rutinas, esa manera de contar las cosas era diferente, totalmente distinta, ¿no? Entonces había que actualizar eso, y porque queríamos enseñar a nuestros estudiantes cómo se hacía eso, pero siempre partimos de una base teórica, o sea, la teoría y la práctica tienen que ir de la mano porque ¿no? Al conocimiento se llega por el pensamiento y de ahí ya vamos a la práctica, ¿no? Por lo menos es como nosotros planteamos un poco las asignaturas. Y vimos que podíamos ahí aportar algo. Gracias a los trabajos previos, obviamente, pues de Lucas Gray y de muchísimos investigadores que llevan ya mucho tiempo también hablando sobre todo esto, pues pudimos teorizar y decir que efectivamente hay un nuevo género periodístico porque, según los históricos de la teoría de los géneros, en cuanto se consensúan unas ciertas normas, una manera de hacer las cosas, y los verificadores lo hacéis, ¿verdad? Todos formáis parte de una red que avala su trabajo, que lo reconoce como un trabajo sólido, coherente y fiable, porque siguen unas rutinas periodísticas, porque sus profesionales son de una determinada manera, se supone que no han formado parte de organizaciones políticas, en fin, siguen una serie de procedimientos para hacer su trabajo que genera confianza y que es profesional, que es riguroso y, por tanto, pues, y que están haciendo algo distinto. Pero sobre todo es porque, vamos a ver, no es noticia que alguien nos haya mentido, ¿no? Nos vamos a informar sino cómo se descifra esa mentira, ¿no? Para que no nos engañen. No vamos a ir a cubrir una mentira. Se produce la mentira y los medios expertos en verificación tienen que poner ahí orden, ¿no? Dentro de ese ruido, porque si no la opinión pública está desorientada, y hacen ahí una labor además pedagógica, o sea que dentro de esa teoría de los géneros periodísticos va un pasito más allá, porque es que hace pedagogía, cosa que no tiene por qué hacer, hombre, a lo mejor un reportaje de cultura o un reportaje explicativo, sí, pero esto va todavía más allá, porque te están explicando cómo se recaban las fuentes, cómo se contrastan, y te lo están contando de una manera distinta. O sea, el enfoque cambia, los tiempos son distintos también, entonces ahí veíamos que había un género nuevo, que por supuesto está dentro de los géneros informativos, porque informa, solo que informa sobre que se ha producido una mentira y cuál es la manera de llegar a la verdad, cómo ese medio ha llegado a la verdad. Y a la hora de presentar la información también rompe con la famosísima, ultracitada pirámide invertida, porque es una estructura circular, ¿no? Nos presentan, se ha producido esta mentira o este engaño, te ponemos una relación de fuentes, valoramos todas esas fuentes, se consensúan y se emite como una especie de veredicto. No sé si habéis observado que los medios de verificación, no todos lo hacen, pero sí que llegan como a un acuerdo en el grado de veracidad, o le atribuyen una puntuación. Cada uno tiene sus maneras, depende si el medio es sudamericano, si es americano, ¿no? Incluso va por colores, por temperatura, y te dicen, pues es cierto hasta este punto, o es totalmente fiable, o es totalmente falso de toda falsedad, como dice alguno por ahí de Argentina, no sé, que me hace muchísima gracia, falso de toda falsedad. Entonces, pues ese categorizar también la información nos dice que estamos ante normas que son diferentes para informar de otra manera. Muy bien. Lucas, bueno, sí, por ahí. En tu experiencia también... Sí, adelante. Y en ese curso, o sea, se publicaban las tareas, o sea, lo que producían los estudiantes, se publicaba. Nosotros, bueno, lo que hemos hecho ahora mismo es teórico. Puramente teórico. Okay. Es a nivel teórico. Lo que hemos hecho para llegar a estas conclusiones es, perdón que no lo he dicho, el procedimiento que es fundamental en la investigación es observar precisamente a PolitiFact, que fue pionero en la verificación del discurso político, PolitiFact y Maldita, y otros tantos medios, ¿vale? Pero esos dos porque coincidían en la manera de hacer y eran los que más trayectoria, tenían más tradición en la verificación. Entonces, desde sus primeras verificaciones hasta las últimas, y también tomando una muestra de otros años, ¿no?, en medio, comprobamos que esa manera de contar y de proceder era la misma y que las normas también eran iguales. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya, con nuestra teoría en la mano,
le explicamos a los alumnos cómo se hace eso, y ellos pueden después también crear sus propias verificaciones. Con David también hemos trabajado en un laboratorio de desinformación que pusimos en marcha durante un semestre en la Universidad de Loyola, y los alumnos estuvieron trabajando con verificaciones, intentando aplicar las mismas rutinas que los profesionales. Bueno, un modelo que se ha usado mucho, incluso en mi facultad, como una forma de integrar la verificación como género en un curso de periodismo, es el modelo lo que en Estados Unidos se llama del hospital de enseñanza, ¿no? O sea, es la idea de que los alumnos van a aprender mientras que estén trabajando en un casi como un despacho virtual de fact-checking, y que se va a publicar el trabajo que producen. Y eso, bueno, eso tiene sus riesgos, pero funciona, es muy efectivo, y me parece que la calidad de lo que se produce sale mucho mejor, porque todos los estudiantes entienden que se va a publicar, que va a aparecer, que se va a poder leer en internet o donde sea. Entonces en mi facultad creamos como un site de fact-checking que se llamaba El Observador. Realmente hemos tenido dificultad en mantenerlo porque cuesta mucho, pero esto se ha hecho también en muchas otras universidades. Y bueno, se publicaba cada vez que hubo una elección, lo montábamos y se publicaba, cada estudiante, cada alumno publicaba 2 o 3 o 4 artículos de fact-checking. Y también diría que ahora veo, o sea, en cuanto a la verificación como género periodístico, ahora veo un gran desafío en la transformación de todo el campo que hemos visto en los últimos años. O sea, les voy a contar una historia pequeña. Todos los verificadores, o bueno, muchos verificadores se encuentran cada año en un gran congreso para hablar de su trabajo y celebrar lo que hacen. Mira, hace unos pocos años, todos los verificadores que se encontraban allí se enfocaban en la verificación política, es decir, verificar los dichos políticos, ¿no?, de los líderes políticos. Y de ahí, de repente, en el 2016, en el 2017, hubo este gran pánico en cuanto a la desinformación en las redes, y Facebook y otras redes sociales comenzaron a pagar a verificadores para identificar bulos en esas redes, y se transformó el campo casi totalmente dentro de 3 o 4 años, y ahora hay muy poca atención a la verificación política, y también las dos formas realmente son 2 géneros distintos, y yo creo que será muy difícil. Bueno, me encantaría saber lo que van a decir los propios ponentes, porque yo creo que Neutral maneja un curso de este tipo, pero puede ser que sea muy difícil integrarlos, porque se tiene que usar habilidades muy distintas en cada uno, ¿no? Es una cosa verificar a través de hablar con expertos lo que ha dicho Sánchez, y es otra cosa desmentir un bulo que tiene información médica falsa o algo así. Pero bueno. Muy bien. Carlos, ¿dónde lo integramos? En grado, porque como ha dicho sí, por Lucas, favor, integra todo eso. Hay mucho posgrado que trabaja en eso. Sí. Neutral tiene Maldita, creo también.
Confidencial ha sacado otro. Sí, pues yo creo que es algo transversal. Yo creo que hay que darlo en todas las asignaturas, no repetirlo, pero más o menos darlo, porque es una técnica y hay que hacerlo. Yo creo que pues citaré esta investigación sobre el nuevo género periodístico, que me parece interesante, me parece muy... Creo que si es un género un pelín aburrido, porque creo que la dinámica que tiene parece un paper, es decir, tienes la mentira que vas a decir, el no sé qué, el pam, y la verificación final no es fascinante como un super reportaje, ¿sabes? No tiene un titular guay, una vivencia especial, o sea, no es duro y creo que pues hay muchos periodistas, por ejemplo, o gente que hace prácticas de esto y dice, hay que, entre comillas, que feo, ¿no? Pero, o sea, qué poco atractivo, ¿no? Frente a salir con el micrófono en la tele a hacer estas verificaciones, ¿no? Es como muy científico, ¿no? Muy técnico, y entonces eso hay gente que no tal. No obstante, yo sí que considero que son súper relevantes. Nosotros lo damos de varias maneras. Por un lado, cuando yo empecé con la cátedra, empezamos a hacer verificaciones de cosas y políticas y más científicas y sanitarias, y me vi con una responsabilidad de que lo hacíamos en redes sociales y es una responsabilidad excesivamente alta, porque al final era el nombre de la universidad, entonces estaba ahí, es complicado. Y si hacíamos verificaciones de los verificadores, pues también era complicado, porque al final son compañeros y todo el mundo tiene un día que a lo mejor no lo hacen bien, o peor, o mejor, o lo que fuera. Entonces, nosotros eso al final lo capamos, porque era muy peligroso hacerlo público. Yo sé que en Estados Unidos eso sí se hace y tienen sus propios medios. Aquí en la Complutense tenéis Radio Complutense, que yo hace justamente ahora un año yo me presenté a rector en mi universidad y uno de mis puntos era en copiar Radio Complutense, que en la Carlos III no tenemos. Quiero que la Carlos III tenga un medio de comunicación. Es muy habitual. El periódico, por ejemplo, de Harvard da unos scoops impresionantes, es un gran periódico. Y aquí, bueno, eso no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos dos cosas. Por un lado, analizamos verificaciones, por un lado, ¿no? Por ejemplo, hace poco había una verificación sobre que decía que porque claro, hay dos cosas. Una cosa es lo que es política, que no deja de ser opinión, porque hay cosas que son opinión. El debate que hay ahora en España de la amnistía, pues eso es terrorismo, pues no es terrorismo, no sé qué, pues tienes un experto y tal, pero no deja de ser. Y otra cosa es cosas más técnicas que los puedes efectivamente, de alguna forma demostrar, ¿no? Había una verificación, por ejemplo, sobre si, decía, las vacunas no tienen efectos secundarios, demasiado rotunda. Claro, eso no es exactamente cierto, porque de hecho, de hecho, si os recordáis la época de las vacunas, nadie leyó cuando te vacunaban, nadie te dio el prospecto, porque si daban el prospecto la gente no se vacunaba. Entonces, quiero decirte, eso no es exactamente así, es decir, es obvio que estadísticamente las vacunas funcionan y que estamos aquí ahora sin mascarilla y todo eso es obvio, pero no puedes rotundamente decir que las vacunas no tienen efectos secundarios, porque ha habido gente que las ha tenido efectos secundarios. Eso no es una rotundidad para hacerlo de esa manera. Entonces, ahí hay veces que eso cambia. Y luego hay otra cosa que analizamos, que es lo que en periodismo yo siempre digo: el periodismo tiene que tener objetividad. Yo digo, bueno, objetividad no existe, vamos a decir honesta subjetividad. Tiene que ser, por la vida previa siempre de una persona siempre condiciona, tiene que ser imparcial, es decir, yo no puedo informar, por ejemplo, de profesores de universidad, porque soy parcial, porque me parece que todo puede mejorar y yo no sería imparcial, pero lo que no tenemos que ser jamás un periodista es neutral. No se puede ser neutral, es decir, no puedes tú hacer un reportaje diciendo que la homeopatía es falsa, y por un lado con los científicos, y por otro llamar a un médico homeópata y decir, pues no, es verdadera, porque entonces el lector no sabe a qué. No puedes decirle a una persona que la Tierra es plana y a otra que la Tierra es esférica, porque entonces ¿en qué queda? El periodista tiene que tomar partido, normalmente por las víctimas, normalmente por la ciencia, normalmente entonces... Y en algunas verificaciones, ¿qué pasa con Wikipedia? Hay una neutralidad, o sea, Wikipedia, yo edito pocas veces en Wikipedia, pero a veces edito, y por ejemplo yo soy muy contrario a la homeopatía, porque mi formación de químico me dice que la homeopatía es falsa, ¿no? Entonces yo he participado en suicidios homeopáticos, donde voy allí al hospital y me trago 500 pastillas homeopáticas, pues eso no es nada, porque la homeopatía no es nada. Entonces, claro, si tú te pones, yo edito, y a la vez Wikipedia coge los laboratorios homeopáticos y me reeditan a mí, pim, ¿no? Eso es el Wikipedia para la información, vamos a decir que es controvertida, es complicado. Yo siempre digo,
quien hizo la entrada de radiactividad en la Enciclopedia Británica fue Marie Curie, que fue quien la descubrió. Quien hace la entrada en Wikipedia de radiactividad no sabemos por qué la hace ni qué interés tiene. Eso es muy interesante hacerlo, ¿no? Entonces, en las verificaciones nosotros estamos viendo que muchas veces hay neutralidad. Y una falsa neutralidad al final no te lleva a nada, porque si esto dice lo otro, pero entonces tal, no sé qué, y al final yo digo esto porque, por ejemplo, en cambio climático hay líos a veces, porque el premio Nobel no sé cuántos dice que no es cierto. Es verdad que los cambios climáticos muchas veces, este apocalipsis que va a venir, son modelos matemáticos que son modelos matemáticos, no dejan de ser modelos, y modelos, pues hay gente que, de hecho, fijaros que antes se llamaba calentamiento global y ahora se llama cambio climático porque no está claro si a lo mejor va a haber un enfriamiento, por ejemplo en Europa, con la corriente termoalina que se va a acabar y tal. Entonces, claro, tú dices, el panel intergubernamental dice tal, pero el premio Nobel este dice tal, pero no sé, entonces, claro, al final no te verifica bien, porque es verdad que son dos fuentes muy importantes. Por un lado, el panel intergubernamental de cambio climático, que no deja de estar politizado, y por otro, premios Nobel, que también se le va a la olla, porque el premio Nobel puede ser a los 80 años, a los 90 años, a todo el mundo se le puede ir la olla, y por ser premio Nobel, el premio Nobel se lo han dado por lo que descubrió a los 30, pero no por lo que está diciendo ahora a los 90, ¿no? Entonces, o puede tener, porque le hace falta para su jubilación, una financiación extra de las petroleras o de quien sea, y dice lo que la petrolera le dice, porque oye, mira, me dan no sé cuánto. Entonces, eso es complicado, porque no es fácil de verificar muchas veces, ¿no? Y tampoco puedes insultar a esa persona diciendo es premio Nobel, pero no se entera. Y ahí yo veo, nosotros cuando analizamos las verificaciones vemos que es complicado porque ahora, esto no quiere decir que no haya que hacerla. Evidentemente hacen un trabajo fenomenal la gente que las hace, sesgo, no sé cuánto, nosotros estamos para decir, oye, mirad esto, tener esto en cuenta, si puede hacer mejor, y creo que hay que enseñar a la facultad, hay que enseñarlo en grado, una cosa transversal y a lo mejor una asignatura sobre cómo funcionan las verificadoras, cómo funcionan en distintos países, qué problemas pueden tener, etcétera, etcétera. Puede haber una asignatura, pero en general esto es algo que tenemos que dar en todo, de forma transversal. O sea, no puede ser que en géneros la den solo en géneros porque es un nuevo género y que no la demos en especializado, por ejemplo, ¿no? En científico o en tal, hay que darlos en todo. Entonces yo en ese sentido creo que tenemos que hacerlo. Yo creo que se da, ¿no? ¿Vosotros no lo dais en la Complutense? Se da. Intentamos. Sí lo damos, sí lo damos. Sí, me quiero quejar por un segundo con un puntito, que es el primero, que es que mucha gente lo encuentra muy divertido. O sea, más divertido que otras formas, que otros géneros, tanto estudiantes como periodistas. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que es verdad que lo que hemos nosotros visto es que cuando, por ejemplo, por ejemplo, perdón. No, un poquito más para ahí. Sí, si tú quieres, por ejemplo, estás en contra de Ayuso y ves una cosa que la descalifica, pues como que le vas a coger, dices, oye, esto está muy bien, está muy divertido y tal, pero si no, ¿sabes? No te enganchas si no quieres leerlo. Que a lo mejor pero digo, hacer la investigación. Sí. Es muy divertido. Sí. O sea, sí, eso es cierto. O sea, y también si se escribe bien, bueno, eso también. También. Y yo sé que aquí animo a todo el mundo, no solamente a que se dedique a esto de forma profesional, que creo que es importante, sino también, como este es el panel de la investigación, desde el punto de vista de la investigación, y vuelvo a recordar mi FPI, que posiblemente la vuelva a sacar, que está el contrato ahí pendiente. Bueno, pues yo creo que voy a dejar yo de hacer preguntas porque creo que se ha suscitado han salido un montón de comentarios y yo creo que puede ser un buen debate. Lo que no sé si es micrófono por ahí o hay que tirar de diafragma y pulmón. Entonces, con toda tranquilidad, pues damos paso a las preguntas de los asistentes. ¿Puedes...? Yo creo que sí. Yo lo oigo perfectamente, sí. Si no te escuchan, yo lo transmito y lo que llega al micrófono. Sí, adelante. Una pregunta para la mesa. Soy Said Hassan, doctorando aquí en la Complutense, periodista desde hace 25 años. Y mi pregunta es la siguiente. Normalmente nosotros como periodistas, pues siempre ahora con las redes sociales y el boom de las fake news, sobre todo desde el estallido del caso de Trump en Estados Unidos, siempre decimos que los periodistas, los grandes medios, son un guardaespaldas, una presa contra las fake news, que nosotros vamos a verificar, vamos a
vamos a ser el respaldo o la última instancia para los lectores. Pero últimamente ha surgido un problema muy grave para la credibilidad de los grandes medios de comunicación, con motivo de la guerra de Israel contra Gaza. Hemos visto cómo el ejército israelí sacaba a diario mentiras. Luego, al principio no eran mentiras, declaraciones del ejército de Israel. Todos los medios de comunicación grandes, sean tan enormes como la CNN en Estados Unidos, o medios españoles, o grandes medios internacionales, repetían estas declaraciones que luego han resultado mentiras descubiertas por las redes sociales, no por los grandes medios que disponen de grandes medios y de grandes verificadores. Pero resulta, por ejemplo, que la mentira del bebé quemado por Hamas resultó que es un perrito en una clínica, pero descubierto por las redes sociales por verificadores voluntarios. Entonces esto, yo como periodista me he sentido un poco humillado. Siempre yo digo a mis colegas que nosotros los periodistas podemos decir a la sociedad que nosotros somos más fiables que las redes sociales, pero resulta que ahora estamos en una situación indefendible. Y es una idea para el debate que acabo de tener una reunión con, por ejemplo, el director de una agencia de noticias africana que quiere lanzar un servicio de verificación de fake news como que el que tiene EFE, la agencia EFE. No he visto al colega de EFE, está por aquí. Yo he trabajado en la agencia marroquí, era director de la oficina de la MAP aquí en Madrid, y la verdad pues me resulta un poco difícil cómo convencer a la gente que nosotros tenemos que verificar y al final repetimos las mentiras de los responsables. Cuando dice Biden alguna cosa, todos los medios del mundo la repiten, no pueden decir lo contrario, pero tienen la posibilidad de verificar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es a lo que te referías con neutralidad, sí, pero intervenir sí, como queráis. Como queráis. Bueno, pero el fact-checking cuando se lanzó primeramente, y como antes estaba diciendo, se enfocaba en la verificación política, se trataba precisamente de eso, ¿no? O sea, los periodistas que lo inventaron como un género decían, mira, por mucho tiempo los periodistas han transmitido mentiras oficiales y presentando como dos puntos de vista cuando habían dos, pero eso tampoco desmiente a la mentira, ¿no? Era precisamente contra eso que se lanzó el fact-checking. Entonces, sí es posible, a través de los medios, a través de los grandes medios, verificar dichos públicos, aunque sean por Biden o por otro oficial. O sea, no siempre se hace, pero sí es uno de las responsabilidades de los periodistas, aunque trabajan en Neutral o en CNN. Pero es verdad que, mira, esto no se debe a las redes sociales, pero hay una gran historia, o sea, de la dificultad que tienen periodistas en presentar hechos como en contra de narrativos oficiales en momentos de guerra o en momentos muy emocionantes, ¿no? Y eso se ve, o sea, mira, claro que para los periodistas en Estados Unidos ahora, dado como la política en cuanto a la relación con Israel, es muy difícil manejar, o sea, qué tipo de verificación deberían hacer. Están recibiendo críticas de los dos lados, ¿no? O sea, cada historia, los que apoyan a Israel dicen, no, mira, no has mencionado estos datos o estos datos. Y por el otro lado, es obvio que la narrativa también apoya muchas veces a Israel y no da el punto de vista Palestina.
bueno, no sé cómo resumir todo eso, pero no es nada nuevo ese problema. Y el fact-checking se lanzó precisamente contra eso, ¿no? O sea, la idea era verificar los dichos públicos por el presidente o por quien sea. Sí, en todas las guerras hay desinformación, desde la guerra del Peloponeso hasta las guerras púnicas, todas las guerras tienen desinformación y eso se ha analizado muy bien, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. La prensa occidental no decía nada sobre lo que publicaba en Alemania y al contrario, ¿no? Entonces, en este caso hay una guerra y las democracias liberales occidentales pues se ha alineado con Israel, porque es otra democracia liberal y es lo que hay. O sea, yo no estoy, a lo mejor puedo no estar de acuerdo, pero el ecosistema es que las democracias liberales occidentales han tomado parte, igual que han tomado parte por Ucrania y otros países han tomado parte por Rusia. Entonces, si tú tomas parte y estás en una guerra, entonces ya eso no es un ecosistema, vamos a decir, neutral, en el sentido bueno de la neutralidad, sino que es que aquí has dicho, bueno, pues nosotros, quienes apoyan a Palestina, qué países lo apoyan, pues nosotros no estamos con esos países, nosotros estamos con esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todas las guerras de toda la humanidad, la desinformación es un arma. Otra arma, además de la arma de cañones y una de las armas más interesantes es la desinformación. Y la desinformación se ha, vamos a decir, igual que hay gente que dice que la tecnología se desarrolla con las guerras, porque necesitas desarrollar nuevos cosas militares, nuevas armas y desarrollas, pues yo qué sé, de Internet, también se desarrolló en el Pentágono, etcétera, etcétera, se desarrolla en esto. La desinformación también, las formas de desinformar, ¿no? Y está claro, en Occidente, las democracias liberales en Occidente han estado tradicionalmente con Israel, y no con el pueblo árabe en general. O sea, eso es una evidencia, ¿no? Entonces, cuando ahora hay un conflicto, donde hay un conflicto claro, pues los medios de comunicación, en general, bueno, es muy difícil un medio de comunicación en contra del poder así como fuerte, porque el poder también representa a la sociedad. Hemos visto lo que ha pasado en la Universidad de Harvard con la rectora y lo que sucedió con gente que consideraba que de alguna manera criticó a Israel lo que estaba haciendo en Gaza. Y tuvo que dimitir la rectora. O sea, que quiero decirte que es que no es neutral ahí, porque estamos en una guerra y yo creo que aquí España, sinceramente, no me quiero meter en política ni todo, pero creo que hemos tenido, el presidente, no quiero ni política ni defender a nadie, ni nada, ni no tengo ni necesidad ninguna, pero bueno, me parece que es una cosa como, oye, cuidado, ¿no? Vamos a ver aquí, en fin, vamos a valorar, vamos a tal. Y pasa, por ejemplo, pues por ejemplo en España con información sobre Marruecos y el Sáhara, por ejemplo, también pasa que depende de dónde tomes posición y con quién tomes posición, crees unas cosas u otras, ¿no? Y es normal en posiciones políticas y en posiciones de guerra. Por eso yo estoy más interesado en la desinformación científica y médica, porque digo, ¿y aquí qué ganamos? O sea, ¿qué gana alguien pensando que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, me parece como que, digo, bueno, a ver aquí, ¿no? Pero aquí es que la evidencia histórica, yo no soy especialista en historia de la comunicación, pero aquí hay esta universidad y en esta facultad hay eminentes profesores de historia de la comunicación, es como una cosa que siempre sucede, ¿no? Y aquí, lamentablemente, en un periodo de guerra vamos a estar desinformados. Lamentablemente. Elvira, ¿querías? Bueno, yo quería plantear, la verdad es que muchas cosas, a ver cómo lo resumo, porque es un tema que me parece interesantísimo, que sigo habitualmente. Y de repente hoy escuchándoos me he dado cuenta que quizá estamos matando moscas a cañonazos. Porque verificar a periodistas me parece redundante. Yo lo creo, sí. Y por otro lado, después de trabajar en una verificación sobre una información de actualidad y averiguarlo dentro de 5 días, ya no tiene mucho sentido porque ya hay más mentiras detrás. Entonces, creo que quizá me estoy dando cuenta hoy que deberíamos trabajar más en la educación mediática. No podemos verificar toda la avalancha informativa que hay en las redes sociales, pero sí podemos trabajar en las conciencias ciudadanas
diciendo que si quieren saber algo de verdad tienen que ir a la prensa tradicional o profesional, ¿no? Quizá deberíamos trabajar más en educación mediática, más que en verificar lo verificable, porque ya va a haber más verificadores o empresas de verificación que medios de comunicación. Y no hablemos de redes sociales, ¿no? ¿Estamos matando moscas a cañonazos? Esa es mi pregunta. Pero sobre todo porque es muy difícil que nosotros lleguemos al nivel de Sergio y de Irene. ¿Sabes? Que yo hice también hace un tiempo un curso de verificación con un periodista del País y es que si va por delante, si es que toda esta innovación tecnológica, la hibridación de formatos, el que te quiere engañar va por delante de ti, o sea, es una persecución loca y absurda. Entonces, eso no se lo podemos exigir al común de los mortales. Entonces, en esa labor de alfabetización, los alumnos tienen que recibir una formación en historia del periodismo, saber que existe la prensa ideológica, la prensa de partidos, la prensa de guerras, y que ahí muere la verdad, la primera, ¿no? Como se ha dicho últimamente muchísimo, ¿no? Y que tenemos que estar preparados para saber que podemos ser víctimas del engaño y que cuanto más pasemos por distintos pensamientos, ¿no? Que escrutemos bien la verdad, otras posiciones, otras lecturas, otros periodistas. El periodista también es víctima muchas veces, porque sabemos que, a ver, si es tu primera fuente, si es que es el que está dando una orden de que se ataque tal sitio, no te esperas que te vaya a engañar, ¿no? Parece que está pasando, pero claro que hay información interesada y lo estudiamos en las fuentes. Pues vamos a enseñaros qué tipo de fuentes existen. Fuentes interesadas, fuentes ávidas, fuentes... No voy a dar yo ahora aquí una lección de género periodístico, pero es que la educación, por lo menos... Pero educación mediática en las escuelas. Es ya. que, sí, es lo que yo... no vamos desde a abajo. dar clases de lengua porque, como has dicho tú antes, y el porque lenguaje. los lingüistas nos matarían. Sí, pero sí podemos dar clases en los colegios de en educación los colegios, mediática. claro. Como Es que es la verdad para los Y también de jóvenes. lengua, ¿eh? Por eso, También de y luego lengua. hay otro problema, tanto verificar. Si cada vez la gente lee menos medios, atiende a los medios de comunicación. Pero sí aprenden de cómo se hace eso, entonces lo adquieren como hábito. Cuando ven cómo está explicada una verificación, después lo toman como hábito y dicen, pues puedo comprobar esto y lo otro, porque no sabían que tenían tantas opciones, porque cuando un estudiante hace hoy un trabajo, va a Wikipedia, bueno, es que hay estudios, se quedan con el primer resultado de búsqueda. Pues ya está, si no indagas más. Pero es que en mi colegio, ahí me decían, te tienes que traer para mañana sobre este mismo tema información de una enciclopedia. Además de una revista, de un periódico que haya por tu casa. Era todo analógico. Y si has escuchado algo en la radio o has visto en televisión, te lo traes también y lo aportas. Y cuando teníamos toda esa exposición de fuentes, construíamos el trabajo juntos, que ahora le llaman Flipped Classroom y un montón de cosas que se hacían desde pequeño para enseñar a buscar fuentes y contrastar puntos de vista y cuál estaba mejor hecha, más enriquecida y con qué ingredientes, ¿no? Y eso es que es esencial, pero desde las etapas más tempranas, y por eso tiene que ser transversal, porque a mí me da igual que estés haciendo un trabajo de educación física que de lo que sea. Es que tienes que aprender dónde busco, pues, oye, qué ejercicios de pilates son los mejores, que estáis todos los días tomando decisiones sobre una dieta que vais a seguir, sobre lo que vais a comprar, sobre a dónde vais a ir a comer, en base a contenidos de otros. Y os fiáis, ¿por qué? Porque parecen rigurosos, parecen creíbles. Pues ahí hay que ir al médico y en el caso de la información hay que ir a un periódico serio. El de salud, bueno. Sí, hay que funcionar y explicarles cómo son los mecanismos, ¿eh? O sea, por ejemplo, Google, o sea, yo siempre digo, a ver, si Google, por ejemplo, tú buscas homeopatía, lo primero que te sale es lo de los laboratorios homeopáticos porque pagan a Google. No sale los científicos de la Facultad de la Complutense porque no pagan. Ellos tienen blogs donde dicen esto es mentira, pero no sale porque no funciona así. Entonces, si te vas a la primera fuente, te va que eso es cierto. Entonces, explicarle cómo funciona, eso me parece fundamental. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, solo en una cosa en desacuerdo, creo que nosotros también sabemos lengua, somos productores de lengua y podemos dar lengua española. Bueno, yo no lo sé, pero yo soy profesor de periodismo y defiendo a mis alumnos de periodismo. A ver, creo que había un micrófono por ahí. De todas maneras, es que veo bastantes manos levantadas. Hay que hacer un descanso. Luego viene una mesa de profesionales. Si alguien se quiere guardar alguna pregunta para la mesa de profesionales, que lo diga ahora o cuando quiera, no calle para siempre. Eso es muy... Sí, voy a por ahí. Yo tenía una pregunta, dos en realidad. La primera...
¿Dónde podemos encontrar la postulación para poder dar el currículum? Muy bien. Ahí. Vale, sí, lo voy a poner. Para la plaza de... Sí. Yo lo he puesto, o sea, no sé si lo he explicado bien, lo he explicado muy rápido, no quería que este fuera el tema, pero nosotros tenemos este proyecto, que es un contrato que los proyectos nacionales te los pueden dar con la financiación y además un FPI que se llama, es un contrato de investigador, que no lo pagamos nosotros, sino paga el Ministerio, y entonces sacamos la convocatoria. Y la convocatoria nos decía que teníamos que sacar 3 personas, ¿no? Y casualmente la primera, pues le dieron un trabajo en Televisión Española, lo estuvo dudando y cogió Televisión Española. La segunda también tenía tal, la gente buena normalmente tiene muchas ofertas. Y el tercero es un periodista muy interesante de Nigeria, me parece muy interesante, tiene un buen currículo, pero hay un follón de si es homologable el título, no sé qué, y ahí tenemos un lío y es que no sabemos si al final el pobre chico va a poder venir. Y ya me han dicho prácticamente que casi seguro que no se va a poder hacer y que tenemos que sacar otra vez la convocatoria. Entonces, eso lo ponemos en la página web de la Carlos III de Madrid, pero yo además, como creo que nadie mira esas webs, en muchos casos la pongo en mi LinkedIn. Ok, muchas gracias. Y la segunda era, mi tesis de grado fue sobre las fake news y su influencia en el ejercicio periodístico. Mi pregunta es, ¿las fake news tienen una influencia negativa directamente al momento en el que un periodista ejerce periodismo o hace periodismo? ¿Las fake news tienen una influencia en ese ejercicio periodístico negativa? ¿Para mí o para todos? Si tiene influencia en el ejercicio periodístico, al momento de hacer ejercicio. Si tiene un efecto en el periodista. Ajá, en su ejercicio. En el ejercicio. Bueno, creo que sí, pero solo en que periodistas ahora tienen que tomar en cuenta la desinformación que existe en relación a un tema, ¿no? A lo que están escribiendo. Pero si la pregunta es si les influye directamente, o sea, lo que piensan, creo que no. Pero mira, la excepción será la gente que trabaja para fuentes que son más de un lado u otro, o fuentes que transmiten como una mezcla de fake news y news verdadero. Ahí sí están súper ligados a todo el mundo de fake news y construyen narrativas colaborativamente, ¿no? Entre como fuentes semi-respectables y fuentes que no lo son, como entre el Fox News en Estados Unidos y las redes como más absurdas de desinformación en Twitter. Existe una relación, ¿no? Y cada uno agarra narrativas del otro. Pero entonces si consideramos eso como periodismo, entonces sí influye muy directamente. Pero para el periodismo más profesional y más neutral, o lo más neutral que pueda ser, yo no creo que tenga un efecto directo. Sí, yo también creo que lo que está diciendo Luca tiene que ver mucho, por ejemplo, en España, no sé si has visto el programa Cuarto Milenio, que es un programa que te pone a científicos, pero también gente muy loca que está ahí, entonces tú no sabes un poco a qué atenerte. Y entonces eso, desde mi punto de vista, Cuarto Milenio no es periodismo, aunque Iker Jiménez sea periodista, desde mi punto de vista es entretenimiento. O sea, yo ahí no lo considero periodismo, con todo mi respeto al entretenimiento, oye, que es un entretenimiento, pero no creo que es un sitio. Sin embargo, nosotros cuando hemos hecho este estudio, que se ha publicado ahora también, con la encuesta que hemos hecho, pues Cuarto Milenio es más fuente de información, no me acuerdo los datos, que las universidades, por ejemplo, para el COVID, para informarse del COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. No obstante, nosotros diferenciamos, no quiero tampoco dar aquí una clase de género tampoco, porque esto tampoco es tal, diferenciamos en España entre bulo, que es una mentira totalmente que nadie la puede, que es fácilmente rebatible. Por ejemplo, tú dices, la peste española, la gripe española fue consecuencia del laboratorio de Ramón y Cajal en 1918. Eso es imposible, porque en aquella época no se podían hacer virus, ¿no? Si tú dices un bulo, que también sucedió, que el COVID es consecuencia de un laboratorio de Wuhan en China,
eso es una fake news, porque en realidad Nature demostró que el virus venía de una mutación, en realidad, del un pangolín o un bichito que había por allí por China, que se comieron o que mordió a no sé quién. ¿Qué sucede? Que en este momento, primero, se pueden hacer virus sintéticos, se pueden sintetizar virus. En Wuhan había un laboratorio de biología molecular. China no es un país que dé mucha información. Todo eso hace, que es lo que llamamos fake news, o sea, algo difícil de verificar, que sea complicado para el periodista, porque el periodista, claro, es que no es lo mismo una burrada como que la gripe española es del laboratorio de Ramón y Cajal, que el COVID pudo ser algo que se salió de un laboratorio de tal, que Nature ha dicho que no, pero ahora ha habido luego otro esto de Nature cuestionando un poco esa información. Entonces, claro, eso para un periodista es dificilísimo, dificilísimo, porque las fuentes son muy complicadas y eso es muy fácil de... Porque había un profesor mío de periodismo que decía que la verdad a veces es muy difícil que llegue a la gente, pero lo verosímil llega siempre. Y lo verosímil no es verdadero, lo verosímil es que bueno, pues que parece verosímil, o sea, que coincide con tu creencia previa, con lo que se... Y eso es el peligro de las fake news, ¿no? Lo verosímil. Bien, buenas tardes. Yo tengo una pregunta aquí. Partiendo de lo que han dicho de que la mayor desinformación proviene del poder, aquí nosotros estudiantes de máster o de grado, que somos principiantes en este oficio, ¿cómo combatimos la desinformación en la sala de redacción o en el campo, la desinformación? ¿Cómo la combatimos aún ya verificando la información, pero si estamos trabajando para un medio tradicional, que por ende puede tener intereses por detrás, ¿cómo podemos combatirla? ¿O es ahí cuando estamos llamados a realizar también un periodismo independiente? Que me parece más propia para ellos, pero yo lo dejo para los profesionales. Creo que podéis aportar quizás más. A ver, aquí hay una cosa diferente. Mira, por ejemplo, el New York Times, por ejemplo, hay una rueda de prensa de Biden o de quien sea, y si va el periodista y no dice nada interesante, no lo saca. Aquí llega cualquier ministro, cualquier presidente de gobierno y dice, abre todo. Y yo siempre digo, a ver, ¿pero qué ha dicho? ¿Lo que ha dicho es propaganda? ¿No es propaganda? No sé qué, no sé qué. Y ahí está el periodismo. O sea, cuando yo ejercía el periodismo, cuando estaba en EFE, hombre, EFE, como es una agencia del gobierno, pues hombre, tienes que sacarlo porque tienes tú. Pero cuando estaba en el mundo, dice, pues mira, señor ministro, yo no saco nada, porque a mí no me gusta lo que usted ha dicho, aquí no es noticia lo que usted ha dicho, ¿no? Entonces, ahí hay que valorar un poco la independencia que pueda tener el periodista, etcétera. Pero es verdad que si nosotros constantemente sacamos como periodistas las declaraciones de los políticos, estamos siendo sus portavoces. Y eso, al final, va en detrimento de los periodistas y de los medios de comunicación, porque para portavoces vamos directamente a la web de la Moncloa, que te lo cuelga perfectamente. Entonces, lo que no puede ser, y los políticos no se dan cuenta, es que a veces dan una rueda de prensa en lo que dicen no es relevante. Por lo tanto, yo no voy a sacar nada. Y eso, a mí me encanta el New York Times cuando va a una rueda de prensa de un presidente de gobierno y no saca nada. Pero claro, es que el New York Times es el New York Times. Aquí también lo hacemos a veces, pero no tanto, ¿entiendes? Pero es que esa es la labor del periodista. Oiga, usted, señor político, no me está diciendo nada. Ya puede usted sacar la rueda de prensa como quiera. No está diciendo nada. Y por lo tanto, yo no saco. Y eso es muy importante. Bueno, es que hay muchísimas preguntas, pero insisto, hay otra mesa ahora y si no, y tenemos que hacer un descanso. Entonces, ¿la podéis dejar para la mesa de profesionales? Yo creo que David, sí. ¿qué nos dices? Que tú moderas la siguiente mesa. Ahí es que es una cara, es que da mucha pena la cara de desesperación por conocer. Yo creo que te vamos a conceder por el gesto. Es que ha puesto una cara, ¿verdad? Que como para negarle la pregunta. No sé, hay varios, es que no sé, todos han puesto caras de querer preguntar, o sea que de todas formas en el descanso... Aquí en el corrillo, hacemos corrillo ahí, ¿no? No hay problema. Yo estoy accesible, por lo menos.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que entra más dentro de la mesa académica, por eso tenía tanto interés en hacerla. Yo estoy haciendo el doctorado en medios de comunicación, entonces pues me ha parecido muy interesante y os quería dar las gracias, la aportación y sobre todo las ideas que me han iluminado mucho de cara a investigar y a leer sobre la tesis. Y yo tengo una pregunta que os quería formular, ya que la llevo reflexionando mucho tiempo, y es sobre el hecho de que al final las plataformas son las que más se benefician de la desinformación. Y me he percatado de un cambio de rumbo en su discurso. Antes no decían nada y ahora como que se postulan pro soluciones. Están fomentando programas de fact-checking, están fomentando programas de alfabetización mediática y a mí eso me preocupa porque al final mi pregunta es, ¿se están poniendo tiritas para una herida que están causando ellas? ¿Estamos a través del fact-checking o la alfabetización mediática, que me parecen soluciones súper relevantes, entrando en el juego de las plataformas digitales, que al final está siendo cíclico? ¿Cómo se puede erradicar el problema de la desinformación de raíz si las que más se benefician son las que proponen las soluciones que luego los académicos y los expertos siguen? ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, yo diría que sin cambiar el carácter humano fundamental, no hay forma de manejarlo de raíz, como preguntaste, ¿no? Y quisiera preguntarte, o sea, el programa que tiene Facebook, por ejemplo, para colaborar con los fact-checkers, en el cual Facebook les paga para combatir los bulos en Facebook, o sea, no es nada perfecto, pero sí ha sido una fuente muy importante de dinero para montar empresas de fact-checking, de verificación. Y mira, es obvio que Facebook no lo hace, o podemos pensar que Facebook no lo hace porque realmente le importa no transmitir información falsa. Lo hace gracias a la presión política, porque por un tiempo por lo menos se le ha parecido más que le sirve mejor gastar este dinero y ganar como un poquito de PR, de Public Relations, pero realmente no importa eso, ¿no? O sea, no nos importa por qué lo hagan, a menos que lo hagan. Y en este momento hay muchas dudas en la comunidad de los verificadores si Facebook está a punto de cancelar el programa o de no gastar tanto dinero. Sí, porque hay un problema. Sí. No, pero entonces, o sea, digo solo que eso me parece una solución totalmente imperfecta, pero una de las mejores que hemos visto, ¿no? Y no creo que haya forma, o sea, me gustó mucho cómo formulaste la pregunta, pero no creo que haya forma de ser efectivo, pero no trabajar con las plataformas, ¿no? O sea, aunque lo quisiéramos hacer, o sea, no se puede. Y las oportunidades más grandes para tener un efecto actual se encuentran en trabajar con ellos. Sí, que hay un detalle y es que Facebook ha visto que después de esta colaboración y de poner fact-checkers, ha disminuido el tráfico en Facebook. Entonces ellos están nerviosos porque hay gente que iba a Facebook precisamente para nutrirse de bulos, ¿no? Entonces, claro, Facebook al final es una empresa que necesita dinero por un lado, también reputación, o sea, es el balance. Entonces, a mí me parece que como pregunta de investigación de doctorado es muy interesante, o sea, investígala y dentro de unos años vienes aquí y la respondes. Se está cuantificando el dinero que mueve la desinformación. Esta fe habla de dinero, pero hay ciertas estimaciones, ¿no? Entonces, y también se ha comprobado que mueve más un contenido que es así un poquito llamativo, que apela a las emociones y que te está invitando a una determinada acción, que otro que te deja un poco así aséptico. Entonces, y a las plataformas es un lavado de cara. Es que la normativa europea les ha obligado a autorregularse. O sea, ponte un par de moderadores desde contenido ahí y bloquea alguna cuenta y ya cumples con eso, ¿no? Entonces ahí pues queda todavía un campo importante. ¿Tu tesis? Sí, bueno, pues para cerrar dos cosas. Una, que los ponentes me comentan así que
ahora que hay 10 minutos para tomar un descanso, que os pueden atender a dudas, por ejemplo, Joan se ha quedado ahí, Ana también, pues que podemos hablar en ese descanso y en 10 minutos tenemos la otra mesa y la segunda pedir un aplauso porque yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy. 10 minutos y vamos con la segunda mesa.